Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. Mi esposa y yo tenemos en nuestro dormitorio enmarcado el certificado del sellamiento de nuestro matrimonio en el Templo de Suiza. En este documento leemos lo siguiente: Certificado de sellamiento del Templo. El presente certifica que Faustino López Requena y María del Consuelo Alcalá Pérez, de Madrid, España, previamente unidos en matrimonio legal el 16, de julio de 1975 en Madrid, España, fueron sellados como esposo y esposa de acuerdo con la ordenanza de Dios por tiempo y por toda la eternidad en el Templo de Suiza en Zollikofen el día 29, de julio del año de nuestro Señor 1975. Estos dos errores de 16 y 29 siempre me han ayudado a recordar estos dos días. Y firma el certificado el presidente del templo, el presidente Lushin, que efectuó la ordenanza, y también los testigos, el hermano Sánchez, de Cádiz, y el hijo del presidente del templo, Gero Lushin, que sirvió como misionero en España los años 1973-1975, con el presidente de la misión de España, Robert Stevens. El presidente Stevens y su esposa estuvieron en nuestro casamiento civil y también nos acompañó el elder Lushin, que terminó su misión a tiempo para volver a su casa y ser testigo de nuestro sellamiento después de acompañarnos en el casamiento civil. El elder Lushin y yo nos hicimos buenos amigos durante el tiempo que estuvo sirviendo en Madrid. Recuerdo que antes de terminar su misión, el elder Lushin me dijo, porque la regla en aquella época era llamar de usted a los misioneros, me preguntó: ¿te puedo llamar de tú? Nos abrazamos y nos encontramos de nuevo en el templo. Aquello fue, nuestra visita al templo fue una experiencia inolvidable. Ir en el autobús con los miembros de la iglesia de entonces hasta Suiza, y el lunes, antes de que abrieran el templo y empezáramos la semana sirviendo dentro, nos dedicábamos a hacer turismo por la ciudad de Berna. En estas visitas estábamos con todos los miembros de la iglesia de España que fueron en el autobús, incluyendo a los que serían nuestros testigos del sellamiento, el hermano Sánchez, que como digo era de Cádiz, y mi querido amigo recién vuelto de su misión, Gero Lushin. Y todo eso como preparación para estar una semana entera dentro del templo y, en nuestro caso, con la ilusión de formar un matrimonio y una familia para toda la eternidad. Al lado del certificado del sellamiento en el templo, tenemos enmarcado también el documento La familia, una proclamación para el mundo, y en este documento tenemos claramente expuesto lo que debemos o deberíamos hacer mi esposa y yo para que después del sellamiento en el templo logremos que nuestro matrimonio sea no solo para esta vida, sino también para toda la eternidad. Por tanto, se espera que esta proclamación sobre la familia no sea solo una hoja de papel enmarcada sobre la pared o guardada en una carpeta, sino que la estudiemos y la convirtamos en una guía fundamental para convertir nuestras familias en el centro de nuestra vida, en este mundo y también en la eternidad. Porque el éxito de nuestra existencia depende, en gran manera, del cumplimiento de nuestras responsabilidades dentro de la familia, es decir, qué tipo de esposos y esposas, de padres y madres, de hijos e hijas
de hermanos y hermanas seamos. En la apertura de la Conferencia General de octubre de 2018, el presidente de la Iglesia, Russell M. Nelson, dijo que, como santos de los últimos días, nos hemos acostumbrado a pensar en la Iglesia como algo que ocurre en nuestros centros de reuniones, respaldado por lo que ocurre en el hogar. Y añadió algo que está cambiando radicalmente nuestra manera de entender la vida religiosa y la vida familiar. Dijo que ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar, respaldada por lo que se lleva a cabo dentro de los edificios de nuestros barrios, ramas y estacas. De esta manera, el presidente Nelson estaba insistiendo y reforzando en lo que se dijo en su día en la proclamación sobre la familia. En los 26 años que han pasado desde que se dio la proclamación en 1995, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han usado este documento en todo tipo de reuniones como una guía al hablar sobre la familia, porque, como enseñó el presidente Dallin H. Oaks, la proclamación sobre la familia es el cimiento de las enseñanzas y de las prácticas de la Iglesia, y lo seguirá siendo en el futuro. El 23 de septiembre de 1995, el presidente de la Iglesia, Gordon B. Hinckley, presentó esta proclamación. Sus palabras, al anunciar la proclamación, sirvieron de prefacio y crearon el ambiente idóneo para un documento que sería piedra, clave y fundamento de todo debate sobre la familia. Antes de leer la proclamación, el presidente Hinckley dijo lo siguiente: con tanta sofistería que se hace pasar por verdad, con tanto engaño sobre las normas y los valores, con tanta tentación de seguir los consejos del mundo, hemos sentido la necesidad de amonestar y advertir sobre todos estos peligros. Y para hacerlo, nosotros, la Presidencia de la Iglesia y el Consejo de los 12 Apóstoles, presentamos una proclamación a la Iglesia y al mundo como una declaración y confirmación de las normas, doctrinas y prácticas relativas a la familia que los profetas, videntes y reveladores de esta Iglesia han repetido a lo largo de su historia. Desde entonces, esta proclamación ha sido el criterio a seguir para la defensa de la familia, un faro para iluminar verdades eternas y una llamada de trompeta que ha resonado en todo el mundo, con ecos en el Parlamento de las Naciones Unidas, en los gobiernos y en los hogares de millones de personas en casi toda nación y pueblo. Los apóstoles que participaron en la elaboración de esta proclamación han compartido su experiencia y han testificado sobre la inspiración y la revelación que fue el resultado de todos sus esfuerzos. El presidente Russell M. Nelson lo contó de esta manera: en el año 1994, el Quórum de los 12 Apóstoles dedicó todo un día a debatir asuntos relacionados con la familia en un salón de reuniones del Templo del Lago Salado. Trataron desde el omnipresente problema de la pornografía hasta la legislación de todo tipo que se estaba produciendo en contra de la familia. Debatieron asuntos como la presión social a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos de las personas que no se identifican con el sexo de su nacimiento, lo que se conoce como personas transgénero, es decir, la confusión creciente entre los géneros masculino y femenino. Se habló sobre todo lo relacionado con los esfuerzos de varios grupos por acabar con las normas y límites de la sexualidad y demás asuntos similares. Todos estos debates nos hicieron, dijo el presidente Nelson, llegar a la conclusión de que deberíamos preparar un documento, quizá incluso una proclamación, que mostrara la actitud de la Iglesia sobre la familia que presentáramos a la Presidencia de la Iglesia para su estudio.
El presidente Darren H. Oaks compartió su experiencia con estas palabras: como uno de los 7 apóstoles aún vivos que estuvieron en aquella reunión, siento la obligación de compartir cómo se llegó a la proclamación sobre la familia para quienes estén interesados en saberlo. Esta proclamación fue una sorpresa para quienes pensaban que la doctrina sobre el matrimonio y la familia era suficientemente conocida como para pensar en volver a insistir en ella. Sin embargo, sentimos esa necesidad y nos pusimos a trabajar. El quórum de los 12 apóstoles estuvo seleccionando y debatiendo los temas necesarios durante casi un año. Se revisó el lenguaje a utilizar y con oración y súplica pedimos inspiración sobre lo que deberíamos decir y cómo deberíamos decirlo. Y todos aprendimos poco a poco cómo proceder. Durante este proceso de revelación preparamos un texto y lo entregamos a la presidencia de la Iglesia, que es la encargada de revisar y publicar las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia. Después de que la presidencia hiciera algunos cambios en la proclamación, el presidente de la Iglesia, Gordon B. Hinckley, la dio a conocer. Y el elder M. Russell Ballard compartió lo siguiente sobre su experiencia. Dijo así: como miembro del quórum de los 12 apóstoles participé en la redacción del documento inspirado. Fue una experiencia extraordinaria para todos. Al viajar por todo el mundo hemos visto muchas cosas dentro y fuera de la Iglesia y nos sentimos preocupados por lo que contemplábamos. Podíamos ver a las personas de este mundo deseando definir a la familia en formas contrarias al plan eterno de felicidad que Dios ha preparado para sus hijos. Se han celebrado varias conferencias mundiales relacionadas directa o indirectamente con la familia y en sus agendas se ha usado un lenguaje y se han presentado puntos que podrían debilitar a las familias. Pero las contribuciones de representantes de la Iglesia y de otras personas con las mismas ideas han corregido en parte los efectos de las propuestas que se han estado haciendo. En medio de la agitación creada sobre este tema, la presidencia de la Iglesia y el quórum de los 12 apóstoles vieron la necesidad de hacer una declaración que diera a conocer al mundo el verdadero papel que se ha revelado sobre la familia en el plan eterno de Dios. Trabajamos unidos por medio del sistema divinamente inspirado de los consejos para elaborar una proclamación que dejara tan clara la idea de Dios sobre la familia que no hubiera lugar a las malas interpretaciones. Y el presidente Boyd K. Packer dijo lo siguiente: la presidencia de la Iglesia y el quórum de los 12 apóstoles han publicado una proclamación sobre la familia y voy a explicar cómo se elaboró. Tuvieron una conferencia mundial sobre la familia patrocinada por las Naciones Unidas en la capital china, Pekín. La Iglesia envió representantes que escucharon cosas desagradables. Después convocaron otra en El Cairo y también allí asistieron representantes de la Iglesia. Leí lo que allí se dijo y la palabra matrimonio no aparecía por ninguna parte, es decir, que en una conferencia sobre la familia nadie mencionó el matrimonio. Y fue entonces cuando anunciaron que iban a tener otra de esas conferencias aquí en Lago Salado. Y algunos de nosotros recomendamos que, puesto que iban a venir a nuestra ciudad, deberíamos dejar claras nuestras ideas por medio de una proclamación. Y más tarde el presidente Packer añadió lo siguiente: el gran documento titulado La familia, una proclamación para el mundo, lo prepararon los miembros de la presidencia de la Iglesia y del quórum de los 12 apóstoles en 1995, y la esperanza es que los santos de los últimos días se den cuenta de la importancia trascendental de la familia. En el 10º aniversario de la proclamación sobre la familia, en la conferencia de octubre del año 2005, el elder M. Russell Ballard dijo lo siguiente: la proclamación es un documento profético, no solo porque lo emitieron los profetas, sino porque se adelantó a su época. Es una advertencia contra las mismas cosas que han amenazado y debilitado a las familias durante la última década, y requiere el orden de preferencia y el hincapié que las familias necesitan si es que han de sobrevivir en un ambiente cada vez más perjudicial para el matrimonio tradicional y para los lazos entre padres e hijos.
tanto entonces como hoy, es una llamada resonante para proteger y fortalecer a las familias y una seria advertencia en un mundo donde el deterioro de los valores y el orden equivocado de prioridades de las cosas amenazan destruir a la sociedad, debilitar de esa manera su unidad básica. Desde que se estableció la Iglesia en 1830 se han publicado solo 6 proclamaciones. Las más recientes han sido la que estamos comentando ahora sobre la familia en tiempos del presidente Hinckley y la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, leída por el actual presidente de la Iglesia, Russell M. Nelson, en la Conferencia General de abril del año 2020. Otras proclamaciones han sido la de 1841, en la que se hablaba del progreso de la Iglesia, la de 1865 sobre la naturaleza de Dios y la de 1980 en el 150 aniversario de la organización de la Iglesia. Las proclamaciones son diferentes a las declaraciones sobre procedimientos y a las explicaciones sobre doctrina, porque si las declaraciones y explicaciones van dirigidas solo a los miembros de la Iglesia en particular, las proclamaciones se dirigen a todo el mundo en general. La proclamación sobre la familia se ha citado cientos de veces en conferencias generales y se ha usado en debates interconfesionales en el Vaticano y en otros foros internacionales en los últimos 25 años. En el Congreso Mundial sobre la Familia, celebrado en Ámsterdam, Países Bajos, en agosto de 2009, el elder Nelson citó partes de la proclamación para hacer hincapié en la importancia de la familia como unidad fundamental de la sociedad. El presidente Henry B. Eyring habló a los dirigentes religiosos reunidos en el Vaticano en noviembre del año 2014, llamando al resurgimiento de los matrimonios felices y de las familias prolíficas, basándose en los principios de la proclamación de la familia, diciendo lo siguiente: al trabajar para edificar y animar a lograr matrimonios que se amen, en los que el hombre y la mujer sean uno y se esfuercen por nutrir a sus familias, el Señor multiplicará sus esfuerzos. Al unirnos en este trabajo, prometo que progresaremos en este feliz resultado. La presidenta general de la Sociedad de Socorro, la hermana Jan B. Bingham, habló en abril del año 2017 en un panel celebrado en las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, y en esta reunión dijo que tenía la esperanza de que las organizaciones religiosas, trabajando unidas, usando los medios sencillos, logren grandes resultados. Y añadió lo siguiente, citando, en este caso, parte de la proclamación: como se enseña en mi Iglesia y en las Naciones Unidas, la familia es la unidad fundamental de la sociedad. Por tanto, se debe cuidar y proteger a la familia, especialmente en las difíciles circunstancias en las que estamos viviendo. El elder Jeffrey R. Holland, hablando en la Cámara de Diputados de Argentina en mayo del año 2018, dijo lo siguiente sobre la familia como la piedra angular de la sociedad después de presentar la proclamación. Dijo así: amigos míos, la familia importa mucho. Ciertamente los valores y fortalezas de una nación son la suma de los valores y fortalezas de sus familias. En estos 26 años, por tanto, la familia, una proclamación para el mundo, se ha presentado en las Naciones Unidas, en el Vaticano y en congresos y conferencias de muchas naciones. Esta proclamación resume lo que se podría llamar la teología sobre la familia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Teología que llamamos plan de salvación y felicidad, porque muestra el camino a seguir para ser felices en esta vida y para lograr la salvación
y la exaltación en la eternidad. El plan del Evangelio que deben seguir todas las familias en su preparación para la vida eterna y la exaltación se resume en la familia, una proclamación para el mundo. En esta proclamación tenemos lo que Dios enseña y ha enseñado una y otra vez, y es la ayuda que necesitamos para apoyarnos en estos momentos de gran oposición contra la familia. A la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se la conoce como una iglesia centrada en la familia. Pero lo que no se comprende tanto es que la Iglesia se centra en algo más que en las relaciones de esta vida mortal. Las relaciones eternas son algo fundamental para su teología. Por eso leemos en la proclamación que la familia es de origen divino y que debe regirse por la ley de Dios, no por las leyes de los hombres. La gran prueba para todos los miembros de la Iglesia es demostrar que creemos en la proclamación sobre la familia y que estamos dispuestos a convertir sus enseñanzas en parte de nuestra vida personal y familiar, porque, como leemos en la proclamación, hay más posibilidades de lograr la felicidad cuando nuestra vida familiar se basa en las enseñanzas de Jesucristo. Por tanto, hermanos y hermanas, estudiemos juntos como familia las palabras reveladas a los apóstoles y profetas en la familia, una proclamación para el mundo, y esforcémonos todo lo necesario para ponerlas en práctica. La promesa de lograr la felicidad en este mundo y en la eternidad como una familia unida merece todo nuestro esfuerzo y todos los sacrificios que sean necesarios. Dios vive, es el Padre de nuestros espíritus y nos ha mostrado su amor al ayudarnos a formar familias eternas a semejanza de la que Él y la Madre Celestial formaron en la vida preterrenal con todos nosotros. Esforcémonos, pues, esforcémonos todos también en convertir nuestra familia terrenal en un hogar celestial.